Hey, ¿qué onda? Soy Dano Nobles. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 21. La identidad de Loki. A la mañana siguiente, Tsuna despertó puntualmente, su reloj biológico nunca le fallaba. Se quedó mirando al techo durante unos segundos antes de saludarse a sí mismo en voz baja: buenos días. Es hora de levantarse. Hoy es oficialmente mi primer día viviendo en otro mundo. Por suerte, Tsuna no era de los que tenían problemas para dormir en una cama nueva. El futón era cómodo, aunque el calor del verano hacía que despertarse fuera un poco pegajoso. Con un pensamiento, imaginó un slime de tipo hielo. Un slime azul pálido se materializó en el centro de la habitación, y el calor sofocante comenzó a disiparse al instante. Mucho mejor. El poder de enfriamiento fue impresionante. La habitación, antes húmeda y sofocante, se volvió agradablemente fresca, y la sensación de humedad en su piel desapareció. Le prometí a la señorita Tiona que nos veríamos hoy. Dijo que me ayudaría a conocer este mundo. Un mundo de espadas y magia. Es mucho más complicado de lo que esperaba. Estaba la gran disputa de hacía 3 años, además de las personas que Finn había mencionado: Silencio y Gula. Cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de la cantidad de cosas que había que investigar. Necesitaba comprender las fuerzas que operaban en este mundo, la posición de Loki en horario y las facciones que se oponían a ella. Dado que había pactado con Loki, conocer estos asuntos era fundamental. Lo último que deseaba era avergonzarse, o avergonzarla, diciendo alguna tontería. Hasta que no tuviera la fuerza suficiente, Tsuna no tenía intención de provocar a ninguna fuerza enemiga. Por un lado, no quería causarle problemas a Loki. Por otro, no quería que lo mataran. Disfrutando del aire fresco, Tsuna permaneció en la cama un rato más antes de finalmente incorporarse. Toc toc toc. Alguien llamó a la puerta. Acababa de terminar de vestirse y se preguntaba quién podría estar despierto tan temprano cuando fue a abrir. Buenos días, Tsuna. Buenos días, Rivería. Rivería Aljosalf. Puedes llamarme Rivería. Ella lo saludó con una cálida y amable sonrisa. 1. Señorita Rivería, me quedé dormida. ¿Los miembros de la familia Loki siempre se despiertan tan temprano? Esa palabra otra vez: familia. Rivería también lo había notado ayer, y la forma en que se dirigía a Loki. La mayoría de los nuevos miembros la llamaban Lady Loki o diosa Loki, mostrando el debido respeto. Pero Tsuna la llamaba señorita Loki, un honorífico extrañamente informal, como si fuera una joven noble cualquiera en lugar de una diosa. Rivería se dio cuenta entonces de que probablemente no entendía el concepto de dioses y familias, lo que explicaba su extraña forma de hablar. Aún así, surgía otra pregunta: ¿de dónde venía exactamente ese chico, si ni siquiera sabía nada de dioses ni de familias? Le preguntaría más tarde. Rivería sentía verdadera curiosidad por saber qué ocultaba Loki. No todos los días, respondió. Últimamente nos levantamos más temprano porque la familia se está preparando para una expedición a la mazmorra. Los que estamos al mando tenemos un poco más de trabajo. Mazmorra. Repitió Tsuna, recordando que Tiona la había mencionado ayer. No había preguntado entonces, pero ahora que tenía la oportunidad, la curiosidad pudo más que él. Señorita Rivería, ¿podría contarme más sobre la mazmorra? Rivería asintió levemente. Por supuesto. Repasaremos todo a su debido tiempo. Pero primero, el desayuno. Ella sonrió levemente. Tenía tiempo de sobra para responder a sus preguntas, y tal vez también para conocerlo mejor. Pero antes de eso, necesitaban comer. Los dos se dirigieron al comedor. A diferencia de la concurrida cena de anoche, a estas horas solo había unas pocas personas. Tsuna reconoció algunas caras conocidas, entre ellas Finn y Gareth. Tras recoger sus bandejas, Rivería y Tsuna se sentaron frente a los dos ejecutivos. ¿Qué tal tu primera noche, chico? Preguntó Gareth, con su voz profunda que transmitía una calma cálida, como la de un abuelo bondadoso. Bastante bien, respondió Tsuna. No soy exigente con las camas. Es solo que es raro no tener electrodomésticos. ¿Aparatos? Gareth ladeó la cabeza. Ah, ¿te refieres a cosas que funcionan con piedras mágicas, como una lámpara de piedra mágica? Aunque, pensándolo bien, en horario no hay nada parecido a lo que describes. Sí, supongo que es simplemente una diferencia entre mundos. La palabra mundo se le escapó antes de que pudiera detenerse. Tos.
Finn, Gareth y Rivera se quedaron paralizados. Los tres intercambiaron miradas fugaces y luego observaron la habitación. Por suerte, nadie pareció haberlos oído. Tsuna, dijo Finn en voz baja, intenta no mencionar esas cosas tan abiertamente, ¿de acuerdo? Tsuna se rascó la mejilla, algo avergonzado. Ya me lo imaginaba. Pero, sinceramente, ¿no lo habrían deducido de todas formas? No sé si la señorita Loki se los contó, pero dudo que hubiera podido engañarlos por mucho tiempo. Mejor decirlo directamente que crear una situación incómoda. Y no me prohibió contárselo, así que creo que no le importa. Los tres miembros veteranos intercambiaron otra mirada y una sonrisa irónica. El chico ingenuo no era ni mucho menos tan ingenuo como pensaban. Bueno, asunto zanjado, dijo Tsuna. Probablemente hay cosas de las que no debería hablar, y supongo que la señorita Loki no quiere que mucha gente lo sepa. Lo que sí quiero es aprender más sobre este mundo. Solo conozco lo básico hasta ahora. Este es un mundo de espadas y magia, y personas como la señorita Loki tienen la capacidad de saber cuando alguien miente. Más allá de eso, no tengo ni idea. Señorita Loki, ¿eh? Finn ahora entendía por qué la llamaba así. Tsuna, dijo Finn tras una pausa, ¿sabes quién es realmente Loki? Tsuna negó con la cabeza. Ni idea. ¿Alguna vez has intentado adivinar? Claro, dijo Tsuna pensativo. Supuse que la señorita Loki debía ser alguien importante, como una noble o la hija de un señor. La verdad es que me parece más una princesa. Es segura de sí misma, inteligente e intrépida. Sin duda, no es la típica chica rica. Finn soltó una risita. Es una opinión bastante elevada de ella. Y, sinceramente, no anda muy desencaminada. Se reclinó hacia atrás, con los ojos brillando de diversión. Pero Loki no es una noble, ni una dama de posición social. Es una diosa, uno de los seres divinos que descendieron de los cielos. 3. Capítulo 22. El libro de cuentos resulta un poco dramático. Dioses de los cielos. Tsuna se quedó paralizado. Las palabras lo impactaron como un interruptor. De repente, fragmentos dispersos de recuerdos que antes no lograba ubicar comenzaron a aflorar. Esa extraña sensación de familiaridad que había sentido desde ayer por fin cobró sentido. Loki. Fauna. La gran disputa. Silencio. Gula. Dioses que descendieron de los cielos. Danmachi. Ahora sabía exactamente dónde estaba. Lo que no había previsto era que su salto dimensional deliberado lo llevaría a este mundo. Uf. Tsuna respiró hondo y ordenó las ideas en su cabeza. Cuando todo encajó, habló con calma. Creo que ya lo entiendo. De hecho, puede que sepa más de este mundo que tú. Pero esto no es algo que debamos discutir en el desayuno. Hay algo inusual de lo que tenemos que hablar con la señorita Loki. ¿Nosotros? Preguntó Finn, desconcertado. Ustedes tres son los pilares de la familia Loki. Merecen saberlo. Pero nadie más debe enterarse. Podría causar problemas. Y antes de irnos, debo advertirles no reaccionen de forma exagerada a lo que estamos a punto de hablar. Aún confundidos, Finn, Gareth y Rivera siguieron a Tsuna fuera del comedor y hacia la habitación de Loki. Toc toc toc. Se oyeron pasos arrastrados en el interior. La puerta se abrió y apareció Loki, con los ojos legañosos y el pelo rojo algo despeinado por el sueño. ¿De qué se trata esto? Apenas amanece. Señorita Loki, dijo Tsuna con seriedad, acabo de recordar algo importante. Necesitamos hablar en detalle. Adelante. Su mirada se aguzó de inmediato. Por su tono, supo que no mentía. Eso solo aumentó su curiosidad. ¿Qué podía recordar ese chico para haber traído consigo a todo el trío de ejecutivos? Aún intrigada, les hizo un gesto para que entraran. La habitación de Loki era más grande que la mayoría, aunque el mobiliario no era muy diferente. La principal diferencia era el armario lateral, lleno no de libros sino de botellas de licor. Al parecer, le gustaba mucho beber. ¿Y bien? Preguntó Loki, cruzándose de brazos, ¿qué es exactamente lo 4 que recordabas? Antes de explicarte, por favor, echa un vistazo a esto primero, señorita Loki. Tsuna abrió la palma de la mano. Un libro apareció en ella, con la portada desgastada pero colorida. Loki lo aceptó con curiosidad, pero su expresión cambió al instante al ver la portada. Vaya, vaya. Así que esa enana sigue malgastando sus días en el cielo, ¿eh? Nadie aquí abajo debería saber siquiera cómo es, excepto nosotros. Tsuna, ¿qué recordabas? ¿Sabes siquiera de esa mocosa, Estia?
Su sorpresa se transformó rápidamente en diversión. Este libro, dijo Tsuna, cuenta una historia. Trata sobre un chico que sueña con convertirse en héroe y salvar el mundo. Una diosa recién descendida conoce a un joven aventurero que acaba de llegar a Horario, buscando desesperadamente una familia. La historia se titula ¿Está mal intentar ligar en una mazmorra? Ja. ¿Ligar chicas en la mazmorra, eh? Suena al típico soñador ingenuo que esta ciudad devora vivo. Loki soltó una risita y negó con la cabeza. Entonces, Tsuna, ¿eso es lo que recordabas? ¿Que nuestro mundo existe como un libro de cuentos en algún lugar? ¿O crees que ahora que has aparecido en él, la historia ya está escrita en piedra? No, dijo Tsuna en voz baja. Me preocupa que lo malinterpretes. ¿Qué forma incorrecta? Loki arqueó una ceja. Sinceramente, he oído cosas más raras. Las historias de los dioses tienen una forma de difundirse, incluso a través de mundos. Se vuelven a contar, se reinventan, se transforman en mitos, obras de teatro o, al parecer, libros de cuentos. No sería la primera vez. Suspiró suavemente, luego frunció el ceño, casi ofendida por la insinuación. ¿De verdad creía que me iba a volver loca por algo así? Loki le hizo una seña para que se acercara. Tsuna parpadeó, confundido, pero dio un paso adelante. Antes de darse cuenta, ella le había rodeado el cuello con un brazo y lo había atraído hacia ella, sentándose a su lado en la cama. ¿Y de qué se trata todo esto en realidad? Bromeó, inclinándose hacia mí. ¿Crees que no puedo soportar algo así? ¿O simplemente te parece raro que en tu mundo haya un libro sobre nosotros? Solo tengo curiosidad, admitió Tsuna. Esa historia ya está bastante avanzada, si no recuerdo mal. Ah, ¿con que eso es lo que te preocupa?, dijo Loki con un tono más suave. ¿Te preocupa que este mundo siga el mismo camino que aquella historia? Ella sonrió levemente. No es necesario. Las historias buscan el drama y los finales felices, pero la 5. Realidad rara vez se presta a ello. Una sola diferencia al principio puede cambiarlo todo. Se reclinó ligeramente hacia atrás, enroscando un mechón de su cabello rojo. Tomemos como ejemplo tu historia. El chico que persigue su sueño de un encuentro conoce a esa pequeña diosa, y las cosas empiezan a fluir. Pero Horario no es una ciudad de cuento de hadas. Es peligrosa, despiadada. Un chico ingenuo vagando por ahí buscando una familia. La gente equivocada lo notaría enseguida. Su sonrisa se tornó afilada. Un chico tan inocente llamaría mucho la atención en su primera noche aquí, sobre todo de las amazonas del barrio del placer. ¿Con lo guapo que es? Dio un golpecito en la tapa. Ishtar jamás dejaría pasar a un chico tan joven y con tan buen aspecto. Y si acababa allí, bueno, su historia no tendría un final feliz. Más bien lo exprimirían hasta la última gota. Finn, Riveria y Gareth hicieron una mueca ante su tono tan directo. Loki se limitó a encogerse de hombros. El encuentro del niño con la pequeña diosa es solo uno de los posibles desenlaces. En el momento en que algo cambie, toda la historia tomará un rumbo diferente. Ella sostuvo la mirada de Tsuna, y su expresión volvió a ponerse seria. La historia que conoces es solo una versión de los hechos. No es el destino de este mundo. El destino es algo que ni siquiera los dioses pueden controlar, y mucho menos un libro. Pero, añadió con una sonrisa irónica, eso no significa que tu conocimiento sea inútil. Si esa historia contiene información, patrones o pistas, aún podría ayudarte aquí. El camino no será el mismo, pero conocer una versión de él podría darte una ventaja. 6. Capítulo 23. Información de otra línea temporal. Loki le revolvió el pelo a Tsuna con una leve sonrisa. Ella no negó lo que él le había contado sobre esa versión perfecta de la historia. De hecho, la información que recordaba contenía varias advertencias que valía la pena tener en cuenta. Este chico era demasiado honesto para su propio bien, pensó Loki con un suspiro. Echó un vistazo a los tres que estaban detrás de él: Finn, Gareth y Rivera. Los tres tenían la misma expresión impasible, claramente atónitos por lo que acababan de oír. Volviendo la vista al libro que tenía en la mano, la mirada de Loki se detuvo en la portada, concretamente en la diosa bajita de 2 coletas que allí se representaba. Su expresión se crispó. Lo único que me molesta, murmuró Loki, es que la nana se haya convertido en la heroína. TCH. Esa holgazana que se pasaba el día leyendo en el cielo se convirtió de alguna manera en la protagonista de una historia. Conocía a Hestia demasiado bien. La diosa era la viva imagen de la desaliñadura.
Loki, sinceramente, no podía imaginar que aquella ermitaña encontrara a alguien dispuesto a seguirla al inframundo. Y, sin embargo, de alguna manera, eso era precisamente lo que había ocurrido. Un niño que anhelaba un encuentro en la mazmorra, que se convirtió en un héroe. La mirada de Loki se posó en el chico de pelo blanco de la portada. Ese rostro inocente. ¿Cómo había sobrevivido alguien como él en una ciudad tan brutal como Horario? Sentía verdadera curiosidad. Tsuna, dijo, levantando el libro, ¿quién es este chico? Por lo que sé de Horario, los soñadores ingenuos que vienen aquí persiguiendo alguna fantasía nunca acaban bien. Se llama Belcranel, respondió Tsuna. Sus padres no fueron nadie importante, pero su tía sí. Quizá hayas oído hablar de ella hace 3 años, durante la gran disputa, sembró el caos en Horario. La llamaban Silencio. Alfia. Los ojos de Loki se abrieron de par en par. Así que es uno de sus descendientes. En un instante, todo encajó. El legado de las familias de Zeus y Hera, por supuesto. Su mente evocó a Alfia, la mujer a quien los dioses habían llamado encarnación del talento. Loki finalmente lo comprendió. No se trataba solo de 7. Linaje, sino del referente del talento en sí, así que así son las cosas, murmuró. No se trata solo de linaje, entonces. Este chico también tiene un gran talento que lo respalda. Todo encajaba a la perfección. Con semejante linaje, no era de extrañar que Belcranel lograra sobrevivir en Horario. Alguien, sin duda, lo había planeado. ¿Descendiente de las familias de Zeus y Hera? Con razón sigue vivo, dijo Loki con sequedad. La llegada de ese muchacho a Horario debió de ser planeada por ellos dos. Incluso después de que Freya y yo lo expulsáramos de la ciudad, el prestigio que tenían entre los dioses aún podía protegerlo. Y aparte de sus antecedentes, añadió, está su linaje. Que la mismísima Silencio sea su tía. Si quiere ser un héroe, ese talento debe ser innato. Nacido con linaje, respaldado por leyendas y bendecido con un talento innato, Zeus y Hera habían enviado a un prodigio de vuelta a Horario. Loki, sinceramente, no podía imaginar cómo lo habían logrado. Tal vez lo usaron como su última apuesta, reflexionó. O tal vez fue su manera de dejar huella tras ser exiliados. Es difícil saberlo. Ella volvió a mirar a Tsuna. ¿Cuánto recuerdas realmente a esa versión de los hechos? No mucho, admitió Tsuna. Hace mucho que no lo leo. Recuerdo algunos de los personajes clave y los acontecimientos principales, pero no los detalles exactos. ¿Y su talento? Preguntó Loki. Se convirtió en un aventurero de primer nivel en menos de un año, dijo Tsuna. Todas sus estadísticas superaron el límite de 999. Su primera habilidad, Ligaris Freese, fue lo que lo hizo posible. Cuanto más intensos son sus sentimientos de anhelo, más rápido crece. Cuanto más entrena bajo esa emoción, más se dispara su estatus de forma desmesurada. Hizo una pausa antes de añadir también le permite superar el límite de crecimiento normal y lo hace inmune al encanto, eso es una locura. El párpado de Loki se contrajo. Esa habilidad es ridículamente poderosa. Ni siquiera ella pudo ocultar su asombro. Claro, no estaba al nivel de Tsuna, pero aún así, aceleración del crecimiento, mejora de estadísticas y inmunidad al encanto, todo en una sola habilidad. Eso era absurdo. Un momento. ¿Inmune al encanto? Loki parpadeó. Eso suena demasiado específico. Casi como si estuviera hecho para contrarrestar a alguien. Su mirada se oscureció ligeramente al pensar en cierta diosa. ¿No me digas que esto tiene algo que ver con Freya? Tsuna asintió. Lo has adivinado, señorita Loki. Él es el alma gemela que Freya. 8. Ha estado buscando. Por el amor de Dios. Loki se dio una palmada en la frente, madre mía. Con razón eso causó tanto caos. Eso convertiría a Hestia y Freya en enemigas acérrimas. Exacto, dijo Tsuna. Freya usó su encanto para reescribir los recuerdos de todos en Horario, haciéndoles creer que Belcranel era parte de la familia Freya. Loki se quedó boquiabierto. ¿Qué? Esa mujer está completamente loca. Utilizar el poder divino para alterar la memoria de toda una ciudad. Esa era la clase de hazaña que podría costarle la vida a una diosa. Loki ya se imaginaba las consecuencias. Si Urano no expulsa a esa loca de Horario, murmuró con voz sombría, me cortaré la cabeza yo misma. Tsuna continuó después de eso, los involucrados desafiaron a la familia Freya a un juego de guerra. No recuerdo los detalles exactos, pero el bando de Freya perdió, ¿y la propia Freya? Preguntó Loki.
Se convirtió en la diosa subordinada de Hestia, dijo Tsuna. No fue exiliada, ni su familia fue disuelta. Los miembros principales simplemente fueron transferidos bajo el nombre de la familia Hestia. Por todos los dioses. Susurró Loki, atónito. Freya cae, y el enano se da un festín. La expresión de su rostro era impagable. Que una diosa provocara semejante caos y aún así no fuera exiliada. Era casi cómico. Freya, subordinada de Hestia, repitió Loki, medio incrédulo. Eso es prácticamente esclavitud. Perder toda su autoridad así, debió de quedar destrozada. Loki apenas podía imaginarlo. Que Freya, precisamente ella, se arrodillara ante Hestia. Aquello era una derrota peor que la muerte. Eligió un juego de guerra, ¿eh? Típico de Freya. Demasiado segura de sí misma. Loki sonrió con sorna. Seguro que pensó que podía ganar y quedárselo. Vaya, le salió el tiro por la culata. Luego, con una sonrisa juguetona, arrojó el libro a un lado y abrazó a Tsuna. Bueno, parece que no tengo por qué envidiar a ese enano. Yo ya tengo mi propio Tsuna. 9. Capítulo 24, cambio de planes. Primera parada, la mazmorra. Puede que Loki sintiera un atisbo de celos hacia Hestia cuando escuchó por primera vez cómo se desarrolló esa historia, pero en el momento en que puso sus ojos en Tsuna, todo rastro de ese sentimiento desapareció. Claro, el primer hijo de Hestia en el mundo mortal quizá tuviera madera de héroe. Pero su propio Tsuna, él era algo completamente distinto. Loki estaba absolutamente seguro de ello. Así que la señorita Loki planea interferir. Quizá tenga un poco de curiosidad, dijo Loki con desgana, apoyando la barbilla en una mano. Pero no soy de las que creen que el destino se puede cambiar solo porque yo me entrometa. Hay cosas que suceden hagas lo que hagas. Así que mi respuesta es simple: que así sea. Si hubiera sido antes, tal vez se habría sentido tentada a intervenir. Loki no lo negó. Pero eso fue antes de que trajera a Tsuna a casa. Después de eso, perdió todo interés en involucrarse. De hecho, otro pensamiento cruzó su mente. Si esa pequeña gamba llega realmente a ese punto, dijo con una sonrisa pícara, me gustaría ver si su hijo podría servirte de piedra de afilar. Una piedra de afilar de calidad heroica, vaya idea lujosa. Aún así, Loki no pudo evitar sentir curiosidad y cierta emoción. ¿Una piedra de afilar, eh? Señorita Loki, me está dando demasiado crédito. No creo ser tan fuerte, ni que pueda crecer tanto en tan poco tiempo. Tsuna sonrió levemente, conmovido por la fe que ella depositaba en él, pero no estaba seguro de poder estar a la altura. Relájate. Acabas de convertirte en aventurero. Tienes tiempo. Con tu potencial, aunque tu progreso sea lento, acabarás estando más o menos al nivel de Finn. Espera, ¿por qué soy yo el punto de referencia ahora? Pensó Finn con impotencia. De todos modos, veremos qué tan rápido creces hoy. El crecimiento inicial tiende a ser rápido, pero una vez que tu estatus alcanza cierto punto, se ralentiza. Aún así, deberíamos poder hacernos una idea general. ¿Eh? Pero no creía que hoy tocaba aprender las materias básicas. Eso es solo para quienes no saben nada del mundo, dijo Loki, haciendo un gesto con la mano. Como ya entiendes lo básico de horario, podemos saltarnos el curso intensivo. Normalmente, esa habría sido una lección esencial, pero dado que Tsuna ya sabía lo suficiente sobre cómo funcionaban las cosas, Loki decidió centrarse en su propio crecimiento. Finn, lleva a Tsuna a la mazmorra. Hoy vamos a ver cómo evoluciona. Regresa. 10. Antes del atardecer. Quiero ver cuánto mejora su estado. ¿Ahora? ¿No deberíamos seguir manteniendo su secreto a salvo? Preguntó Finn, arqueando una ceja. No pasa nada, dijo Loki, restándole importancia. Normalmente, claro, sería complicado. Pero con Tsuna, es más que capaz. Puede entrar en una dimensión alternativa o invocar monstruos que bloquean la vista mejor que cualquier disfraz. Para los demás, parecerá que entró solo en la mazmorra. Si se tratara de cualquier otro niño, Loki habría sido más precavido. Pero con Tsuna, no había necesidad de darle tantas vueltas. Al fin y al cabo, con el creador de aniquilación podía crear cualquier cosa. Ocultar información le resultaba demasiado fácil. No porque no fuera importante, sino porque para él no suponía ningún esfuerzo. Tsuna, ¿qué te parece? Estoy bien, dijo con seguridad. No debería tener problemas en los pisos superiores. Solo necesito acostumbrarme al entorno. También será una buena oportunidad para probar diferentes tipos de bestias y descubrir cómo estabilizar las que funcionan.
Realmente no tenía motivos para dudar. Ahora que comprendía el mundo que lo rodeaba, era hora de descubrir los límites de su imaginación y su poder, de ver qué sorpresas aún podía depararle Annihilation Maker. Quería experimentar su fuerza en carne propia, encontrar maneras de crecer, desentrañar sus propios secretos y hallar el camino de regreso a casa. Para lograrlo, debía fortalecerse cuanto antes, perfeccionar su capacidad creativa y superar sus límites. Perfecto, dijo Loki con una amplia sonrisa mientras le daba una palmada en la espalda. Ya tienes tu objetivo, así que ponte en marcha. Tendrás que adaptarte al entorno de la mazmorra por tu cuenta. Me quedo aquí hoy. Te estaré esperando. Muéstrame cuánto has mejorado. Entiendo. Tsuna respiró hondo. No estaba nervioso. Comparado con la situación de Belcranel, él estaba mucho mejor. Aliados poderosos, el apoyo de Loki y la determinación de hacerse más fuerte. Creía que podía lograrlo. Finn, contaré contigo. No te preocupes, dijo Finn sonriendo. Yo también quiero ver de qué eres capaz. Confío en tu habilidad para esconderme. Ningún problema. Tsuna ya tenía una idea en mente. En realidad, era un truco sencillo. Imaginó el emblema de la familia Loki y le infundió un nuevo efecto: el ocultamiento. Una forma de borrar la propia presencia tanto como fuera posible. 11. Extendiendo la mano, hizo aparecer un pequeño medallón de plata grabado con el escudo de la familia Loki y se lo entregó a Finn. Esto reducirá tu presencia. Cualquiera que te mire te ignorará inconscientemente. Incluso si alguien te nota por un momento, el medallón hará que rápidamente se olvide de que estás ahí. ¿Puedes hacer algo así? Finn aceptó el medallón, asombrado mientras Tsuna se lo explicaba. En el momento en que se lo sujetó al cuello, se activó. Parpadeó. Los ojos de Loki ya no estaban fijos en él. De hecho, pudo ver cómo su reflejo en sus pupilas desvanecía por completo. ¿Tan fuerte? El corazón de Finn dio un vuelco. Sabía que algunos objetos mágicos tenían efectos rápidos, pero esto era de otro nivel. Estaba allí mismo, en la misma habitación, y sin embargo, con solo llevar el medallón, había desaparecido por completo de la vista de Loki. Echó un vistazo a Riveria y a Gareth. Ninguno de los dos lo miraba. Para ellos, simplemente no existía. Ni siquiera un atisbo de confusión. Era como si sus mentes lo hubieran borrado automáticamente. ¡Qué habilidad tan aterradora! Finn miró el medallón que brillaba tenuemente contra su pecho, completamente impresionado. 12. Capítulo 25, otro nombre en la lista de expediciones a la mazmorra. 3 minutos después, una figura envuelta en una capa con capucha salió sigilosamente de la mansión crepuscular de la familia Loki. Aún era temprano. Las calles de Horario estaban tranquilas y casi nadie lo notó. No hizo ningún ruido. Simplemente se fundió con la niebla matutina como un fantasma. Solo Loki, apoyado perezosamente en el alféizar de la ventana, lo vio marcharse. Es incluso más cauto de lo que esperaba. Su tono era sincero, pero sus labios se curvaron en una leve sonrisa de diversión. El chico comprendía claramente los peligros de Horario. Loki se sintió mucho menos preocupada que antes por el acoso a Tsuna. Una vez que Tsuna desapareció de su vista, Loki se apartó de la ventana y miró a las dos personas que estaban en la habitación. Gareth, Riveria, ¿no sienten ustedes dos que falta algo aquí? ¿Eh? ¿Desaparecido? Riveria parpadeó, sorprendida. Observó la habitación con atención, confirmando que solo estaban ella, Gareth y Loki dentro. Siento que algo no anda bien, murmuró Gareth, frotándose la barba confundido. Loki sonrió. La creación de Tsuna es realmente más impresionante de lo que pensaba. No solo se desvanece su presencia, sino que incluso borra el recuerdo que tienen de él en sus mentes. Riveria y Gareth seguían pareciendo desconcertados, así que Loki les dio una pista directa. Finlandés. Exclamación de cierre. Ambos se quedaron paralizados por un instante al reaparecer repentinamente en sus mentes la imagen de Finn de pie allí momentos antes. Ese medallón. Redujo su presencia hasta el punto de la hipnosis. Ni siquiera me di cuenta de que se había ido, murmuró Rivera, asombrada. Recordaban cómo Finn se había desvanecido ante sus ojos sin que se dieran cuenta de nada. Era como si su existencia hubiera sido borrada. Eso no es hipnosis, dijo Loki, dándose cuenta enseguida. Es una habilidad que oculta información personal y simula temporalmente los datos clave para que los demás olviden a alguien por completo. Como una desaparición divina. El poder de Tsuna realmente puede producir efectos inimaginables. Aún así, la expresión de Loki se suavizó ligeramente cuando añadió pero.
13. Debido a que su habilidad es tan poderosa, me preocupa que su crecimiento personal pueda verse frenado por ello. El don de Tsuna era talento puro, pero los niños demasiado dotados en un área solían tener limitaciones en otras. Eso era lo que le preocupaba. Loki quería ver a dónde lo llevaría su desarrollo cuanto antes, porque eso determinaría todo lo que vendría después. Claro, prosiguió, si la habilidad física de Tsuna crece tan rápido como su poder, entonces las cosas se complican. Significa que necesitará un desarrollo más integral, y eso llevará más tiempo. Riveria y Gareth intercambiaron una mirada. Riveria fue la primera en suspirar. Loki, hoy pareces una madre sobreprotectora. Normalmente eres tú la que me regaña por comportarme así. Eso se debe a que ustedes tres tienen personalidades y fortalezas tan distintas que nunca tengo que preocuparme por su desarrollo, replicó Loki con una sonrisa burlancia. Tsuna es diferente. Tiene más caminos potenciales que cualquiera de ustedes. Si tiene talento tanto para el poder como para las personas, necesitará cuidados especiales y mucho más tiempo para aprender. No se molestó en disimular la atención que le prestaba a Tsuna. Entonces su sonrisa se volvió burlancia. Oh, Riveria, ¿estás celosa? ¿Quieres más de mi cariño? Si es por ti, no me importa dártelo. Y así, de repente, volvió a comportarse como un viejo verde. Riveria suspiró. Esa era la clásica táctica de Loki para esquivar una conversación seria. Claramente, no quería seguir hablando de eso. Loki, gruñó Gareth, ¿no crees que es demasiado pronto para enviar a ese niño a la mazmorra? Parecía incómodo. Si se tratara de alguien como Vete, un mocoso bocachas, Gareth lo habría arrojado con gusto a la mazmorra para que los monstruos lo apalearan. Pero Tsuna no era ese tipo de chico. Ah, eso, dijo Loki, haciendo un gesto despreocupado con la mano. No me molesta que Tsuna quiera progresar rápidamente. Su situación es completamente diferente a la de Ice. Ice se exige más por orgullo que por otra cosa. Tsuna no es así. Es tranquilo y sabe evaluar las cosas. Ice afronta los problemas lanzándose contra ellos, como la magia del viento que maneja, incontrolable y salvaje. Tsuna es diferente. Él evalúa el peligro. Tiene un instinto natural para ello. Loki recordó el momento del día anterior, cuando Tsuna la había sentido incluso estando ellos completamente ocultos. Ayer, fuera del baño, todos estabais perfectamente cubiertos, pero aún así se 14. Dio cuenta. Claro, su reacción fue instintiva, pero su percepción del peligro. No es solo intuición. Es juicio situacional. Dime, ¿Ice tiene eso? ¿Incluso ahora? Riveria exhaló con resignación. No. Todos en la familia conocían la temeridad de Ice. Ante una amenaza, no lo pensaba dos veces, desenvainaba su espada y cargaba sin importarle si podía ganar. Loki soltó una risita al ver la expresión de exasperación de Riveria. La elfa solo ponía esa cara cuando se trataba de esa niña tan testaruda. Cuidar de Ice era un trabajo de tiempo completo, y Loki lo sabía. Por eso mismo apreciaba aún más a una niña tan bien portada como Tsuna. Riveria, Gareth, dijo Loki de repente, empieza a preparar la lista de la próxima expedición a las mazmorras. Y añade el nombre de Tsuna. ¿Tan pronto? Gareth frunció el ceño profundamente. El chico se acaba de convertir en aventurero, ¿y ya lo estás metiendo en un equipo de expedición? Loki, no puedo estar de acuerdo con eso. Está bien, dijo Loki con naturalidad. No planeo que Tsuna participe plenamente en las próximas expediciones. ¿Te preocupa que lo incluyan demasiado pronto? A mí también me preocupa que le ocurra algo inesperado. Así que solo sugiero que su habilidad te ayude a adentrarte más en la mazmorra. Loki nunca tuvo la intención de enviar a Tsuna a una expedición a las mazmorras tan pronto. Solo quería que se familiarizara con el entorno, que viera, aprendiera y que, discretamente, brindara al equipo el mejor apoyo posible con su poder. 15. Capítulo 26, el deseo de talento. La mazmorra se extendía justo debajo del centro de horario, un pozo inmenso y aparentemente sin fin. Era un útero viviente de monstruos, donde criaturas de toda clase nacían sin cesar de las propias paredes. Cuanto más profundo se adentraba uno, más fuertes y letales se volvían los monstruos. Era un lugar de inmenso peligro, pero también de inmensa recompensa. Los monstruos que nacían en su interior podían proporcionar a los aventureros una valiosa experiencia de combate, y al ser abatidos, sus cuerpos dejaban tras de sí piedras mágicas y, con suerte, objetos raros. Esos materiales eran preciosos, se usaban en la investigación, la medicina, la artesanía y el desarrollo de la tecnología de piedras mágicas.
Los aventureros podían venderlos para obtener ganancias o usarlos para forjar mejor equipo. Con sudor y sangre, consiguieron todo lo que deseaban: dinero, poder, fama. Mientras uno tuviera la fuerza suficiente, cualquier cosa podía ser conquistada con sus propias manos. Un mundo donde la fuerza lo decide todo, murmuró Tsuna, de pie en la entrada de la mazmorra. Es un juego de poder. O lo tienes, o no lo tienes. Fin de Imni asintió levemente, sonriendo ante la observación. Sí, justo como dijiste. La mazmorra siempre ha sido un enorme escenario para la fama y la fortuna. Todo el mundo en esta ciudad persigue algo: riqueza, poder, gloria, incluso mujeres. La mazmorra resulta ser el lugar donde todo ese deseo cobra forma. Hizo una pausa antes de preguntar: ¿pero qué quiere decir exactamente con la diferencia entre los que tienen poder y los que no? Esa es la ley del más fuerte, respondió Tsuna. Los aventureros débiles solo pueden agruparse para protegerse. Su fuerza limitada los mantiene atrapados en los pisos superiores, apenas consiguiendo dinero para sobrevivir día a día. Algunos se ahogan en alcohol para olvidarlo todo. Para los que están abajo, la vida en la mazmorra no es más que lamer sangre del filo de un cuchillo. Sí. Para los aventureros novatos, la mazmorra es un lugar cruel, convino Finn en voz baja. Los monstruos de allí abajo son letales para cualquiera que no tenga talento o una familia que lo proteja. No, dijo Tsuna, negando con la cabeza. La verdadera crueldad no proviene de la mazmorra en sí, sino de la gente que se aprovecha de los débiles allí abajo. Otros aventureros del mismo nivel. Finn dejó escapar un suspiro cansado. Aventureros cazando aventureros. Sí, eso es algo que nunca cambia. Tal como dijiste, la supervivencia del más apto. 16. No podía negarlo. La mazmorra siempre había sido despiadada. Allí abajo no había encuentros románticos predestinados, solo batallas interminables y la lucha por la supervivencia. Todo aventurero que entraba sabía que podía morir persiguiendo sus propias ambiciones. Ni siquiera son los monstruos lo que lo hace tan duro, añadió Finn con amargura. A veces, otros aventureros son oponentes mucho peores. Nadie lo sabía mejor que el propio Finn. Los que estaban en los estratos más bajos de la sociedad se guardaban más rencor entre sí que nadie. Incapaces de enfrentarse a los fuertes, volvían sus colmillos contra los aún más débiles. Pero aún sabiendo eso, Finn no pudo cambiarlo. No porque no quisiera, sino porque sabía que simplemente no podía. Hombre. Es igual en todas partes, ¿eh? Dijo Tsuna, exhalando suavemente. No le sorprendió. Había visto demasiada crueldad de ese tipo en su país como para que le afectara ahora. Aquí es simplemente más evidente. De dónde vengo, está mejor disimulado, eso es todo. Luego, tras una breve pausa, se corrigió. En realidad, eso no es cierto. A veces es igual de malo, solo que de otra manera extremo. Finn soltó una risita cómplice. Supongo que cada mundo tiene sus propios problemas, en fin, dijo Finn, ya que conoces el futuro, ¿hay algún talento especial que podamos reclutar pronto? ¿Talentos, Tsuna ladeó la cabeza, pensativo. Me encantaría enumerar un montón de nombres, pero la verdad es que no son tantos. Y la cronología aún está un poco alejada del inicio real de todo. No será fácil encontrarlos todavía. Ya me lo imaginaba, dijo Finn. Pero aún quiero intentarlo. Como dijo Loki, quizá el destino solo reflejaba la mejor manera en que la historia se veía escrita. Eso no significa que no pueda cambiar. En ese caso, puedo darte 2 nombres, dijo Tsuna. Sanjou Aruime y Cassandra. Algo. No recuerdo su apellido. Pero sé que ambas son chicas. Aruime está relacionada con Takemi Kazuchi de alguna manera, y Cassandra. Estoy casi seguro de que la arrastraron a la familia Apolo contra su voluntad. Finn anotó mentalmente ambos nombres. Si empiezo a buscar, ¿en cuál debería centrarme primero? Aruime, dijo Tsuna sin dudar. ¿Alguna razón? 17. Porque si no recuerdo mal, Aruime es secuestrada a las afueras de Horario y vendida al barrio del placer. Termina en la familia Ishtar. Pero si contactas con la familia de Takemi Kazuchi con suficiente antelación, podrías evitarlo. Ya veo. Finn asintió pensativo, memorizando la información. Eso es algo para lo que necesitaremos la aprobación de Loki, dijo. Lo informaré cuando regresemos. ¿Y qué hay de sus habilidades? Oh, eso es sencillo, dijo Tsuna. No es una luchadora. Sus habilidades físicas son prácticamente inexistentes, salvo su magia. Es el tipo de persona que necesita protección.
Pero la magia que despierta más tarde es ridículamente poderosa. No pudo evitar esbozar una leve sonrisa al recordar el hechizo de la chica zorro y lo absurdo que era. En pocas palabras, aumenta temporalmente el nivel de un aventurero. ¿Qué? Finn se quedó en blanco por un instante, y sus ojos se abrieron con incredulidad. ¿Existe magia así? Esa es exactamente la reacción que esperaba, dijo Tsuna riendo. Supongo que así de grande es el mundo, siempre lleno de sorpresas. Su magia es básicamente un truco. Por eso recordaba su nombre tan claramente. Normalmente, después de todos estos años, no recordaría a nadie más de esa parte de la historia. 18. Capítulo 27, primer encuentro con monstruos bajo, de apenas 1,20 m de altura, con la piel de un verde enfermizo, dientes afilados y orejas largas y puntiagudas que casi parecían las de un elfo. Este era el Goblin, el primer monstruo que se encontraba en los pisos superiores de la mazmorra. La mayoría de los goblins cazaban en manada. Donde había uno, al menos 5 más acechaban cerca. Todo aventurero débil conocía la regla: permanecer juntos o morir. Los monstruos seguían la misma lógica. Ji. 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 Un goblin chilló y se abalanzó hacia adelante con una daga corta en la mano. Sus movimientos eran rápidos, casi como los de un velocista entrenado. Su pequeña estatura solo lo hacía más rápido y ágil. La hoja brilló hacia la cintura de Tsuna. Tsuna vio venir el ataque y, con un ligero movimiento de muñeca, logró desviar el golpe. Sin siquiera mover los pies, aprovechó el impulso del duende y le estampó la palma de la mano en la cara. Con una facilidad asombrosa, Tsuna giró sobre sí mismo y estrelló al duende contra la pared de piedra. El impacto lo aturdió al instante, y su brazo con la daga quedó inerte. Le arrebató la daga de las manos y, sin dudarlo, la arrojó hacia atrás. Ji. La hoja voló certeramente, atravesando limpiamente el ojo de otro goblin que intentaba emboscarlo por la espalda. Este dejó escapar un chillido agudo, retorciéndose de dolor. Tsuna intervino antes de que pudiera recuperarse, cerrando la distancia en un solo movimiento fluido. Jiji. A pesar de la daga clavada en su ojo, el goblin alzó una espada larga y la blandió con un violento alarido. Para ser una criatura tan pequeña, su fuerza no estaba mal, podía levantar una espada de 1 metro con una sola mano. Pero contra alguien que luchara cuerpo a cuerpo, esa arma resultaba una desventaja. Tsuna se deslizó justo debajo del golpe en el momento en que la hoja descendió, sonido metálico. La espada se estrelló contra el suelo con un fuerte sonido. El brazo del duende tembló por el impacto, lo suficiente para que Tsuna lo sujetara. Sin dudarlo, le agarró la muñeca, levantó al duende y su espada de un solo movimiento y giró. 19. Sobre sí mismo. SHHK. La espada larga cortó limpiamente el cuello de un tercer goblin que se había abalanzado sobre él. Su cabeza salió volando en un instante. Utilizando un movimiento de torsión de torso, Tsuna lanzó al duende que sostenía directamente contra un cuarto que cargaba hacia adelante con un escudo. Jiji. Mientras volaba, el duende se aferró desesperadamente a su espada, pero aún así se estrelló contra el portador del escudo, deteniendo su ataque en seco. Tsuna avanzó sin dudarlo, pisoteó el rostro del duende enredado y arrebató la daga que aún tenía clavada en el ojo. Con un rápido movimiento de muñeca, la lanzó hacia arriba. En ese preciso instante, un quinto goblin saltó de entre los escombros. La daga le atravesó el cráneo en el aire, haciéndolo caer como un insecto aplastado. En apenas unos segundos, 2 goblins estaban muertos, uno quedó incapacitado, otro inmovilizado y otro atrapado bajo los pies. Mucho más fluido de lo que esperaba. Tsuna exhaló suavemente, casi divertido. Su primer combate en la mazmorra había ido mucho mejor de lo que había imaginado. Enfrentarse a 5 goblins a la vez, y ganar con tanta facilidad, no era algo que la mayoría de los novatos pudieran decir. Eran pequeños, rápidos y sorprendentemente fuertes para su tamaño. Pero ahora, Tsuna comprendía mucho mejor de lo que eran capaces. En comparación con la fuerza bruta, usar el creador de aniquilación era una forma aún más fácil de acabar con ellos. Su mirada se dirigió a los 3 goblins que aún se retorcían, y una idea se formó en su mente. Limo. 3 limos azules translúcidos cayeron desde arriba, envolviendo por completo a los goblins. A través de sus cuerpos gelatinosos, pudo ver a las criaturas retorciéndose violentamente, pero en cuestión de segundos, sus movimientos se ralentizaron y luego cesaron por completo. Murieron asfixiados. Impresionante. Es tu primera vez enfrentándote a monstruos, y estás más tranquilo que cualquier aventurero que haya visto, dijo Findeimne desde atrás.
Ni un atisbo de pánico durante el combate. Seguiste la pista de cada movimiento de los monstruos y reaccionaste con precisión. Extraordinario. Era como si Tsuna pudiera predecir cada acción antes de que sucediera. Finn había estado observando atentamente, listo para intervenir si fuera necesario, pero su ayuda había sido innecesaria. 20. A diferencia de otros aventureros novatos, que se paralizaban o perdían el control en el momento en que veían un monstruo, Tsuna lo manejó con una serenidad inquietante. Tu capacidad de adaptación es extraordinaria. Eso es una gran ventaja, continuó Finn. Además, estás conservando energía. Es un hábito fundamental que debes desarrollar. La mazmorra no perdona. Aquí la gente muere por esforzarse demasiado. Aprender a dosificar tus esfuerzos es la clave para sobrevivir. De principio a fin, Tsuna lo hizo todo bien. Mantuvo la calma, luchó con eficiencia, usó la menor energía posible y contrarrestó cada arma de los monstruos con la respuesta perfecta. Finn no pudo evitar admirarlo. El talento de Tsuna en la batalla era innegable. Para alguien que supuestamente se enfrentaba a monstruos por primera vez, su aplomo y técnica superaban con creces lo que se podría esperar. No se trataba solo de habilidad innata. Tenía un instinto innato para el combate. Aunque Finn no supiera hasta dónde podía llegar Tsuna, si ese crecimiento se correspondía con su talento actual, incluso alcanzar el nivel de alguien como Raúl, haría que valiera la pena cultivarlo. Al ver la actuación de Tsuna, Finn sintió una chispa de emoción en el pecho. Sabía que la raza Payum no podría resurgir basándose únicamente en los resultados que había estado buscando. Aún así, se negaba a abandonar su sueño de conquistar los pisos más profundos de la mazmorra. Si quería elevar a los Payums, primero tenía que labrarse un nombre. Y ahora, con Tsuna mostrando un potencial tan grande, Finn podía ver ese futuro brillando con más intensidad que nunca. 21. Capítulo 28, un mal presagio. Los pisos primero y segundo de la mazmorra estaban casi completamente repletos de goblins. Si bien en ambos pisos aparecía el mismo tipo de monstruo, la diferencia de fuerza entre ellos era considerable. Al llegar al segundo piso, la cantidad de goblins aumentaba notablemente. Si en la primera planta uno o dos aventureros podían agruparse y luchar juntos con seguridad, en la segunda dos aventureros experimentados tenían que cooperar para poder avanzar sin riesgo. Más allá del tercer piso, las cosas se complicaron mucho más: ecologías diferentes, monstruos más fuertes y un territorio más peligroso. Para Tsuna, sin embargo, esta primera incursión en la mazmorra no se trataba de progreso ni de conquista, sino de familiarizarse con el entorno. Como aventurero novato, tenía muchísimo que aprender. Su objetivo hoy no era completar la mazmorra, sino adaptarse. La tasa de aparición es incluso más alta de lo que esperaba. Ahora comprendía por fin por qué los aventureros de bajo nivel odiaban tanto venir aquí. Al experimentarlo en carne propia, Tsuna se dio cuenta de la verdad: la mazmorra era una tumba devoradora de hombres. Un solo descuido, y la mazmorra misma te engulliría. Fin, ¿la tasa de aparición de monstruos en la mazmorra es siempre así? No, respondió Fin de Himne, negando con la cabeza. Hoy, la mazmorra está inusualmente animada. Normalmente, los monstruos no aparecen tan rápido. No es natural. El tono de Finn dejó claro que aquello no era algo normal. Se suponía que el primer y segundo piso eran las zonas más seguras. Que aparecieran monstruos tan repentinamente era totalmente inusual. No parece un desfile de monstruos. En los pisos superiores no debería ocurrir este tipo de situación, que solo sucede en los pisos intermedios, pero esto definitivamente es inusual. Finn se frotó el pulgar instintivamente, un hábito que había adquirido cuando su intuición le advertía del peligro. Esta vez no sentía dolor, pero un leve dolor de cabeza le palpitaba detrás de los ojos. Que este tipo de cosas aparezcan ahora. Definitivamente no son buenas noticias. El momento no podía ser peor. Estaban en plena preparación de una importante expedición a la mazmorra, y esta repentina anomalía parecía un mal presagio. Aunque no estuviera dirigida específicamente a ellos, Finn no podía sacudirse una creciente sensación de inquietud. 22. Sí. No pinta nada bien, convino Tsuna, frunciendo el ceño. Había una malicia palpable en el aire, una presencia que podía sentir más que ver. No iba dirigida a él, pero aún así le provocó un escalofrío desagradable. Finn, quizá deberías empezar a recopilar información. Con cuidado. Ah, ¿sí? ¿Te has dado cuenta de algo? No exactamente. Simplemente. Lo presiento. La malicia es enorme.
No va dirigida a nosotros, pero incluso sus consecuencias están llegando a los pisos superiores. Dudo que se trate de una pequeña anomalía aislada. La expresión de Finn se endureció. De acuerdo. Si la propia mazmorra fallaba, casi siempre significaba problemas. Los pisos superiores no deberían verse afectados de esta manera a menos que algo mucho peor estuviera ocurriendo en las profundidades. ¿Podemos posponer la expedición?, preguntó Tsuna. Ojalá pudiéramos, suspiró Finn. La familia ya rechazó la petición del gremio el año pasado. Repetir la solicitud generaría demasiados problemas. Los preparativos ya están en marcha, y sin pruebas sólidas de una anomalía, detenerlo todo de repente provocaría el caos. Además, hace 3 años que nadie avanza de piso. El gremio necesita resultados urgentemente. Por mucho que Finn quisiera estar de acuerdo con la sugerencia de Tsuna, sabía que no podían. Suspender la expedición de nuevo no era una opción, no sin pruebas. Supongo que estamos en medio de una tormenta, murmuró Tsuna. Lo entendía perfectamente. Aunque les esperaban problemas, no podían dar marcha atrás ahora. Finn, más te vale estar preparado para que las cosas se compliquen. Me da la sensación de que esta vez no conseguiremos las buenas noticias que el gremio desea. No lo gafes, se quejó Finn, frotándose la sien. Solo pensarlo le daba dolor de cabeza. Después de todo el tiempo y los recursos invertidos en preparar la expedición, ¿ahora la mazmorra se volvía loca? Cualquiera estaría desesperado. Por ahora, reasignemos nuestros suministros a largo plazo. Que la mitad sean reservas de emergencia, por si acaso la mazmorra nos depara más sorpresas. Sí, tendremos que contarle esto a la señorita Loki. Por supuesto. De todas formas, no hay manera de ocultárselo. Riveria y Gareth también tienen que saberlo. Ellos se encargan de la gestión de suministros. Tendremos que reorganizar la logística por completo. Parece que les espera una noche larga, dijo Tsuna con simpatía, dándole una palmada en el hombro a Finn. ¡Qué mala suerte! Aún así, añadió, incluso si el gremio no recibe buenas noticias, al menos. 23. Hemos confirmado que algo anda mal en la mazmorra. Mejor estar preparados que ser sorprendidos desprevenidos. Tienes razón, admitió Finn con una sonrisa cansada. No le quedaba más remedio que aceptarlo. Pero pensar en la cantidad de dinero que la familia ya había invertido en esta expedición le provocó un dolor de cabeza 10 veces mayor. Sabía perfectamente lo escasos que eran sus fondos operativos. Cada día adicional que duraba una expedición a gran escala significaba más dinero quemándose, y con la mazmorra causando problemas, los costos podrían dispararse. Afrontar problemas sin preparación y esperarlos estando preparado eran cosas muy distintas. Finn no podía dejar de repetírselo. Ya no tenía ganas de quedarse en la mazmorra. Era hora de regresar y preparar un plan B. Tsuna, ¿y tú? Estoy bien. Me he acostumbrado al entorno de la mazmorra, he aprendido un poco sobre sus monstruos y mi estatus ha aumentado ligeramente. Eso es suficiente por hoy. Entonces volvamos. Una vez que Finn se aseguró de que Tsuna estaba ileso, decidió sin dudarlo regresar a la superficie. Cuando ambos salieron de la mazmorra, el cielo estaba bañado por el resplandor del sol poniente. La entrada estaba repleta de aventureros que se dirigían a pasar el día fuera. Las tabernas de la calle principal ya estaban iluminadas, y sus risas y gritos resonaban en las calles. El aire estaba impregnado del aroma a estofado y carne asada que emanaba de las puertas abiertas. Pero ni Tsuna ni Finn se detuvieron. Su destino estaba claro, se dirigieron directamente a la mansión Crepúsculo. 24. Capítulo 29, cambiando el objetivo de la expedición a la mazmorra. Tsuna y Findeimne se deslizaron silenciosamente por las puertas de la mansión Crepúsculo, asegurándose de no llamar la atención. Primero iré a la habitación de la señorita Loki. Entendido. Llamaré a Gareth y a Riveria. Asintieron con la cabeza en perfecta sincronía antes de separarse en la esquina del pasillo, cada uno dirigiéndose en direcciones diferentes, uno para informar, el otro para reunir a los ejecutivos. Toc, toc, toc. La puerta se abrió instantes después. La sonrisa traviesa habitual de Loki apareció en cuanto vio a Tsuna allí de pie, pero rápidamente se transformó en una expresión de alivio tras echarle una rápida mirada. Bien, sin heridos. ¿Y bien, Tsuna? ¿Tu primera incursión en la mazmorra? Mejor de lo esperado, respondió Tsuna con calma. El primer y segundo piso estaban llenos de goblins, nada que no pudiera manejar. Llamarlo pelea sería una exageración. Más bien los aplasté. Oh. Eso es lo que me gusta oír. Pasa, déjame comprobar tu crecimiento.
El detalle clave que Loki esperaba era su progreso, cuánto había crecido desde que recibió a Fauna. A pesar de su sonrisa, su corazón latía con fuerza. Tsuna había demostrado un potencial muy superior al de los aventureros comunes, pero si su crecimiento no se correspondía con ese poder, todo habría sido en vano. Impaciente, Loki agarró a Tsuna de la muñeca y lo arrastró a su habitación. Una pequeña aguja plateada, la herramienta para actualizar a Fauna, ya lo esperaba en su mesita de noche. Era evidente que ella había estado sentada allí, esperándolo. Tsuna también parecía curioso. Rápidamente se quitó la camisa y se sentó en una silla de espaldas a ella. Loki presionó su mano brillante contra su espalda, trazando la escritura divina del Falna sobre su piel. Un instante después, sus dedos se congelaron. «Me estás tomando el pelo. ¿En serio?» Loki contempló los datos que aparecían ante sus ojos, completamente estupefacta. No es que el crecimiento de Tsuna fuera insuficiente, sino que era excesivo. Fuerza primero 0 y 89, resistencia primero 0 y 98, destreza primero 0h 134, agilidad primero 0h 132. 25. Magia primero 0g 201, increíble. Sé que el nivel 1 tiene mucho margen de mejora, pero tanto con una sola incursión en una mazmorra. Es absurdo. Se frotó los ojos y volvió a comprobarlo, pero los números no cambiaron. Fuerza y resistencia ya rondaban los 3 dígitos, destreza y agilidad habían superado los 130, y su magia. Su magia se había disparado hasta superar los 200. Loki llegó a olvidarse de respirar por un segundo. Le preocupaba que la habilidad descomunal de Tsuna pudiera limitar su crecimiento personal, pero ahora se daba cuenta de lo ridículo que era ese temor. Su progreso era sencillamente aterrador. Tras finalizar rápidamente la actualización y registrar los nuevos datos, volvió a sellar la falna en su espalda. Listo. Ya puedes vestirte. Gracias. Este es su expediente actualizado, dijo, entregándole el pergamino con su estatus. Tsuna echó un vistazo a la hoja, y hasta él se sorprendió un poco. El aumento superaba con creces lo que esperaba. Sobre todo su estadística de magia. Pasar de 0 a 200 en un solo viaje era algo que ni siquiera él había imaginado. Bajo el sistema Falna, aumentar el estatus no era fácil. Belcranel podía acelerar su crecimiento gracias a una habilidad que le otorgaba una ventaja injusta, pero los aventureros comunes no contaban con ese privilegio. Para la mayoría, un aumento de 10 o 20 puntos en un solo atributo ya era impresionante. 50, fenomenal. Pero esto era inhumano. Probablemente sea por el creador de aniquilación, reflexionó Tsuna. Los monstruos que creé potenciaban mi magia. La usé mucho durante las batallas contra los goblins. Supongo que el aumento de poder se debe a eso. Sí, tiene sentido. Las criaturas que creas son de todo menos ordinarias, dijo Loki con una amplia sonrisa. Si son tan fuertes, no me extraña que tu estadística de magia se haya disparado. Eso es bueno. Ella saltó a su espalda, eufórica. Me preocupaba mucho que tu habilidad fallida pudiera frenar tu crecimiento personal. Pero ahora, no tengo nada de qué preocuparme. Un Sacred Gear descomunal combinado con un crecimiento explosivo era una combinación aterradora. Loki desconocía hasta dónde había llegado aquella supuesta hija de un héroe, pero en ese momento estaba segura de que el potencial de Tsuna superaría incluso eso. Toc, toc, toc. 26. ¿Quién demonios era esa? Loki frunció el ceño. Ella estaba a punto de celebrar. Soy Finn. Hoy nos encontramos con algo extraño en la mazmorra. Vine a informarlo. ¿Algo extraño? El tono juguetón de Loki se desvaneció al instante. La palabra anomalía en relación con la mazmorra nunca era buena señal. Pasa. La puerta se abrió y Finn entró seguido de Rivera y Gareth. Finn tenía un semblante serio, mientras que los otros dos parecían confundidos. Era evidente que aún no les habían dado instrucciones. Finn, dijo Loki bruscamente, ¿qué es eso de una anomalía en la mazmorra? Al oír esa palabra, los rostros de Rivería y Gareth se ensombrecieron. Sí, dijo Finn. Mientras escoltaba a Tsuna por los pisos superiores, notamos una cantidad anormal de monstruos. Los goblins aparecían mucho más rápido y en mayor número de lo habitual. Superaba con creces lo normal. Al principio no le di mucha importancia, pero Tsuna señaló algo que se me había escapado. Si incluso los pisos superiores muestran este nivel de alteración, existe la posibilidad de que la propia mazmorra esté construyendo una anomalía mayor. TCH. ¡Qué fastidio!, murmuró Loki.
Así que la mazmorra sí que estaba dando problemas. Comprendió de inmediato por qué Finn había venido corriendo. Pero le empezó a doler la cabeza en cuanto pensó en la próxima expedición. No podían retrasarla, no otra vez. El año pasado ya había usado la excusa de la inestabilidad de la mazmorra para rechazar al gremio. Repetirla no funcionaría. Si tan solo hubiera usado otra razón la vez anterior, podría haber usado esta anomalía como una excusa válida ahora. Finn, dijo Loki finalmente, frotándose las sienes, no podemos cancelar la expedición. Esta vez, en lugar de tratarla como una misión estándar de limpieza de pisos, la replantearemos como una investigación de la anomalía de la mazmorra. Yo pensaba lo mismo, respondió Finn. Si llevamos a cabo la expedición con el pretexto de investigar la anomalía de la mazmorra, el gremio no podrá reprocharnos que cambiemos de objetivo. Si logramos descubrir la causa, o al menos ayudar a estabilizarla, el gremio podría concedernos una reducción de impuestos como compensación. Eso cubriría parte de nuestras pérdidas. Milímetros. Hagámoslo así, Finn. 27. Capítulo 30. Esta vez, me uniré Tsuna, enséñales a Finn y a los demás cuánto has crecido. Bueno. Una vez definido el plan de la expedición, Loki volvió a centrar su atención en el progreso de Tsuna. Tenía la sensación de que su ritmo de crecimiento sorprendería a todos. Tsuna le entregó a Finn la hoja con su estado actualizado. El capitán Payún la miró de reojo, pero sus ojos se abrieron de par en par al fijarse en los números. Interrogación de apertura, exclamación de cierre, tanto. Finn estaba tan atónito por el rápido aumento que casi dudó de que el estatus fuera real. Miró a Loki en busca de confirmación. ¿Son legítimos estos números? Loki asintió levemente. Así que eran reales. Finn había pensado que tenía que ser un error, pero la respuesta de Loki no dejó lugar a dudas. ¿Qué tipo de estado requiere una doble verificación para creer que es real? Déjame ver, Finn. Rivera y Gareth, intrigados por la reacción de Finn, se inclinaron hacia ellos desde ambos lados. En cuanto vieron los números, se quedaron paralizados un instante y luego miraron fijamente a Tsuna. ¿Esto es lo que crece en un solo día? Preguntó Rivería. Aunque los aventureros de nivel 1 crecen más rápido al principio, esta velocidad es excesiva. Aunque los datos fueran reales, parecían casi irreales. La propia Rivería había ascendido desde el nivel 1 hasta su posición actual tras décadas de esfuerzo. Y ahora había alguien que había logrado en un solo día lo que la mayoría de los aventureros conseguían en una semana, o incluso en un mes. Pensaba que el crecimiento de Ice ya era anormal, murmuró. No esperaba ver a alguien que hiciera que incluso Ice pareciera normal. Sí, esto es bastante escandaloso, convino Gareth, recuperándose más rápido que los demás. Pero al volver a mirar las cifras, no pudo evitar sonreír. Pero, muchacho, no dejes que este primer día se te suba a la cabeza. Los aventureros siempre disminuyen el ritmo a medida que ascienden. Cuanto más lejos llegas, más difícil se vuelve cada avance. Tendrás que esforzarte mucho más para obtener pequeñas ganancias. Cruzó los brazos, y su tono denotaba la experiencia. No pierdan la motivación solo porque el crecimiento de mañana no sea tan espectacular como el de hoy. Era el consejo de un veterano, mitad advertencia, mitad aliento. 28. Entiendo. El primer paso no significa mucho por sí solo, dijo Tsuna asintiendo levemente. Este es solo el comienzo de mi camino como aventurero. Le sorprendió su rápido crecimiento, sin duda, pero también sabía que elevar el estatus nunca era fácil. Su poder no era como el de Liaris Freese, que aceleraba el desarrollo de forma natural. Un crecimiento rápido al principio no significaba que duraría para siempre. Ya se había preparado para la desaceleración que se avecinaba. Buena actitud, murmuró Loki con aprobación. Gareth tiene razón, la forma en que manejas tu ritmo importa mucho. Reclinándose con aire despreocupado contra su espalda, le susurró al oído, como si intentara calmar a un niño inquieto. Pero se había equivocado, Tsuna estaba mucho más tranquilo de lo que esperaba. El mayor incremento se observa en tu estadística de magia, continuó. Tu creador de aniquilación fue el factor que más impulsó tu crecimiento mágico. Pero tu agilidad y destreza también son impresionantes. Incluso tus estadísticas más bajas, fuerza y resistencia, son superiores a las del aventurero promedio. Honestamente, están casi a la par con Tiona y Tione. Las gemelas amazonas nacieron guerreras, dotadas de una extraordinaria capacidad física. Sin embargo, incluso en comparación con ellas, el potencial natural de Tsuna en sus atributos más débiles destacaba.
Lógicamente, debería haber sido clasificado como invocador alguien frágil, destinado a permanecer en la retaguardia. Pero su cuerpo era lo suficientemente robusto como para rivalizar con el de los soldados de primera línea. Esa contradicción divirtió a Loki. Como invocadora, no deberías ser más fuerte que los musculosos de la primera línea, dijo entre risas. Pero en tu caso, funciona de maravilla. Le despeinó el cabello con una sonrisa pícara. Como tienes talento para tantas cosas, eso significa que tienes mucho que entrenar. Suna esbozó una sonrisa irónica y discreta. Entonces Loki recordó algo de repente. Suna, ¿qué opinas de la próxima expedición a la mazmorra? Te refieres a la búsqueda del origen de la anomalía de la mazmorra, ¿verdad? Eso forma parte del asunto, dijo Loki, ladeando la cabeza. Pero me refiero a, ¿piensas participar? A mí. La pregunta tomó a Tsuna por sorpresa. Sinceramente, ni siquiera lo había considerado. No creía que sus habilidades actuales lo capacitaran para una expedición. 29. Ahora mismo, mis habilidades aún son bastante limitadas. Dada mi situación, si me uniera a esta expedición a la mazmorra, principalmente me limitaría a observar. Si fuera una expedición normal, iría para ganar experiencia. Pero esta vez es diferente. Hizo una pausa. Dado que se ha confirmado que la mazmorra se encuentra en un estado anormal, si voy, probablemente me convertiré en una carga. Buena respuesta, dijo Loki con una sonrisa, claramente complácida. Era justo la respuesta sensata que esperaba. Si fuera una situación normal, tendría razón. Pero tu situación es un poco diferente. Tu habilidad puede ayudar mucho a Finn y a los demás, y puedes manejar mejor las situaciones especiales. Por eso quiero que participes en esta expedición a la mazmorra. Su mirada recorrió brevemente a Finn, Riveria y Gareth. Por muy bien preparados que estemos, cuando nos enfrentemos a la situación anormal de la mazmorra, no será suficiente. Por lo tanto, tu habilidad es crucial. Ah. Suna por fin entendió a qué se refería. El creador de aniquilación era la herramienta de contingencia definitiva, le permitía crear contramedidas sobre la marcha. Esa flexibilidad valía más que una planificación perfecta. Señorita Loki, ¿cuándo parte la expedición? En una semana. Ni muy largo, ni muy corto. Suna repasó mentalmente el tiempo. Era suficiente para prepararse. Comprendiendo el papel que debía desempeñar, Suna aceptó la sugerencia. Habrá tiempo suficiente para prepararme. Elaboraré planes de contingencia para emergencias y me cuidaré. Esta vez, participaré en la expedición a la mazmorra. 30. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.